Al inicio del noticiero le decía que del 28 de febrero del 2020 al 25 de este febrero del 2021, México contabiliza casi 184,000 muertos consecuencia de esta situación. Datos por parte de la Secretaría de Salud. Sin embargo, la cifra debería de multiplicarse por 2.5, es decir, que nos daría por lo menos 460,000 personas fallecidas. ¿Por qué? Vamos a platicar con Héctor Hernández Bringas. Él es investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, es licenciado en Sociología, maestro en Demografía por la UNAM también y doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios de Población por el Colegio de México. Doctor, me da gusto saludarlo en este viernes. Hola Mitzi, el gusto es para mí estar contigo y con tu auditorio. Muchísimas gracias. Estos datos, doctor, están basados en las cifras que dio a conocer casi a finales del año pasado el INEGI sobre el exceso de mortalidad, ¿no es así? Sí, mira, la verdad es que en torno al número total de muertos, que de por sí los que nos reportan representan ya una cifra muy importante, muy considerable, pero en torno a esta cifra existe otra cifra, la llamada cifra negra, que es el número de muertos que no han sido contabilizados. Mira, efectivamente, un grupo de analistas hemos estado insistiendo en este exceso de mortalidad que no está siendo contabilizado, pero finalmente, con cifras de cierre hacia el mes de agosto, el INEGI nos vino a dar un poquito la razón, quiero decírtelo, porque nos habla de que al menos hay un subregistro muy importante del 45% de muertes directamente atribuibles al COVID y que no han sido contabilizadas. ¿Y por qué no han sido contabilizadas? Porque normalmente lo que está captando la Secretaría de Salud en sus informes diarios de mortalidad son las muertes que ocurren en hospitales, dejando de lado todas aquellas muertes que en gran cuantía se han dado en los hogares, de manera tal que a la cifra que nos ofrece la Secretaría de Salud cotidianamente, hasta ayer los 184,000 decesos, habría que agregar un 45% de muertes que ocurren en los hogares. Es decir, hoy, por muertes atribuibles a COVID, estaríamos hablando de más de 260,000 decesos por esta causa específica, pero el INEGI también nos dijo algo muy importante, que hay una cantidad de muertos que implicaría multiplicar estos 184,000 por 2.5, lo cual sí nos llevaría a una mortalidad total de 450,000 decesos atribuibles, si no al virus directamente, sí a la pandemia, porque han sido personas que han dejado de atenderse, que no han tenido la operación que les correspondía, el procedimiento quirúrgico o bien el medicamento que necesitaban. De manera tal que la cifra que tenemos que tener presente es todos aquellos personas que han muerto por la pandemia, 450,000 según estimaciones al momento actual, porque finalmente estas muertes obedecieron a una estrategia hospitalaria que le cerró la puerta también a otras personas que tenían otros padecimientos. Sí, y es que si bien este virus afectó a todo el mundo, afectó a México, me parece que pudiéramos hacer un balance sobre los errores y los aciertos a lo largo de los meses en el manejo en nuestro país. Incluso usted nos podría decir desde el punto de vista sociológico. Sí, mira, los efectos de la pandemia son muy grandes. Evidentemente, el dato que más nos llama la atención y que es el más contundente es el número de muertes, pero también el tema de la letalidad. México ocupa el primer lugar por letalidad en COVID. Si a una persona en México le da COVID, es más probable que muera en relación a lo que ocurre a otros países o a otras naciones. Pero también ha habido una crisis económica, Mitzi, que no fue prevista y que desde luego que tenía que estar en el radar de las políticas del gobierno. Una crisis económica que no ha tenido el respaldo de medidas contracíclicas por parte del gobierno federal, como sí ha ocurrido en otros países. También hemos vivido durante este año una muy importante crisis educativa con la desactivación de las escuelas, con el hecho de que los niños y los jóvenes han dejado de asistir a sus planteles y con una calidad educativa a distancia que puede ser muy cuestionable, ciertamente. Ha habido una crisis social por la pérdida de interacciones, especialmente entre estos jóvenes que han tenido la necesidad de quedarse en sus casas y que han perdido toda la convivencia que es tan importante en estas edades. Pero la crisis social también se manifiesta
en el hecho del incremento de importantes contingentes en condición de pobreza. Ya se nos han ofrecido algunos cálculos de parte de las instancias correspondientes, del INEGI, de la instancia que mide la marginación en México también, en donde nos hablan de al menos 10 millones de pobres adicionales durante el año, en un país donde ya había muchos pobres. Y evidentemente también está el tema de la crisis psicológica que está afectando a muchísimas personas en nuestro país. Esto me parece muy preocupante, porque otro de los datos interesantes, doctor, en su investigación, es que de alguna forma nos hemos normalizado con las cifras de muertos, de confirmados, de sospechosos, de casos activos, pero todas estas personas pues son precisamente seres humanos, nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestras personas cercanas. Y usted encontró tendencias que permiten elaborar un perfil de quiénes fueron todos ellos. Sí, por supuesto. Mira, como ocurre en toda desgracia, en toda catástrofe, en toda tragedia social, los principalmente afectados y los primeros afectados son las personas con menos recursos. ¿Y esto a qué se debe? A que millones de personas, principalmente trabajadores, los trabajadores de México, no pueden tener home office, no pueden guardar la sana distancia porque tienen que salir a buscar el pan de cada día cotidianamente, tienen que salir a exponerse al transporte público, a los mercados públicos, a fábricas, a centros de trabajo, porque no les queda de otra opción, ¿no? Entonces sí ha habido una afectación a las personas con menor escolaridad, por ejemplo, también, que normalmente la baja escolaridad tiene que ver con condiciones precarias de vida, con ingresos precarios y con empleos precarios. Sin duda, quienes han pagado las consecuencias más dramáticas, que es la muerte en nuestro país, han sido los trabajadores, las amas de casa, los jubilados y los pensionados, las personas con menos recursos. Aún vacunados todavía no podemos bajar la guardia y todavía debemos de seguir cuidándonos. Ayer la Secretaría de Salud daba a conocer que ya habíamos superado los 2 millones de personas inoculadas. Sin embargo, hay un largo camino todavía por pues recorrer y mucho también por aprender, doctor. Le agradecemos 2 minutos con Mega Noticias. El gusto es para mí, Mitzi. Un abrazo. Hasta luego. Igualmente, mire, está muy interesante la investigación que realizó el doctor Hernández Bringas. Búscalo a través de internet. Héctor Hernández Bringas, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM.